A ver, empezamos la clase del día de hoy. La clase del día de hoy que vamos a empezar es sobre sistema de audio y video en el vehículo. El audio y video en el vehículo es otra parte muy importante porque nos ayuda a crear comodidad, nos ayuda a crear confort, nos ayuda a sentirnos cómodos en el interior del vehículo. Entonces, hoy vamos a describir los elementos que componen el audio del vehículo, pero vamos a saber nosotros o vamos a entender nosotros por qué se produce el audio o cómo se produce el audio. Vamos a entender la función del sistema y describir elementos. Y de aquí nosotros vamos a realizar una actividad muy importante. Esta actividad va a ser actividad en clase y va a ser calificada para el día de hoy. Entonces, nosotros sabemos que al tener audio en el vehículo creamos una comodidad, un confort y que sabemos que el audio que nosotros escuchamos dentro del vehículo son ondas sonoras. Pero ¿de dónde se producen estas ondas sonoras? Dice que el sonido se produce por el desplazamiento de ondas. Estas ondas son vibraciones producidas por algunos materiales y elementos. Entonces, al tener estas ondas sonoras, nosotros necesitamos elementos que reproduzcan estas ondas. Y eso es lo que hacen estos elementos que nosotros vemos aquí, este sistema de audio. Este sistema de audio está compuesto por un radio, está compuesto por un reproductor o cargador de CDs, está compuesto por parlantes, por tweeter, por woofer. Todos estos elementos de manera conjunta hacen que estas ondas sonoras sean mucho más claras para el oído, porque nosotros podemos percibir algunas ondas sonoras y otras sonoras no se pueden percibir. Y es muy importante que nosotros sepamos cómo se reproduce el sonido. Entonces, nosotros podemos tener muchos sonidos, agradables y desagradables al oído, pero todo depende de esto que nosotros vemos aquí, que son las ondas sonoras. Esto es lo que nos produce el sonido, agradable o desagradable. Listo. Este sonido agradable o desagradable va a estar definido por unas características muy importantes. Estas características de las ondas son las que nos permiten definir los sonidos fuertes, graves, agudos. Estas características vienen a ser la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda. ¿Qué me dice que es la frecuencia? La frecuencia que dice que es la relación entre la unidad de tiempo. Esta parte que nosotros vemos aquí en el gráfico me dice es la relación de tiempo. ¿Cuán rápido va a salir el sonido o cuán lento va a seguir el sonido? Dependiendo, si es más rápido, se escuchará con menor claridad. Si es más lento, se escuchará con mayor claridad. Esto quiere decir el sonido y va a estar medido en hertz. Me dice que el oído puede escuchar los sonidos desde los 3 Hz. Entonces, la frecuencia va a estar medida en Hz. La amplitud me dice que es el valor de la presión. Puede estar medido en positivos y en negativos de esta onda sonora. Aquí está. Cuando es muy alto va a ser positivo y cuando es muy bajo va a ser negativo. Entonces, nosotros tenemos esta onda sonora en positivo y en negativo, cuando está muy alto y cuando está muy bajo el sonido. Entonces, esta amplitud de onda va a estar medida en decibeles. Estos decibeles son los que me ayudan a medir la amplitud de la onda. Y algo muy importante que me dice que es la amplitud de la onda es la distancia de la presión. Quiere decir, los puntos altos, los puntos bajos, se van a activar siempre y cuando haya sonido. Y ese sonido va a ser agradable al oído. Entonces, esto es muy importante. Aquí viene la primera pregunta. Señor Carrillo, ¿para qué me sirve
saber las características de la onda? Para que el oído pueda presenciar un sonido bueno. Para poder Para poder escuchar bien. Para tener un sonido correcto al oído. eso, para poder apreciar un sonido, me dice. Y estas características son tres, ¿no es cierto? Frecuencia, amplitud y longitud de onda. Me dice que la frecuencia ¿en qué está medida, señor Almachi? En hertz. Y la frecuencia, ¿cuánto? Me dice que aquí la frecuencia, el oído puede escuchar desde cuántos hertz. Señor Rivas. Desde 20, Licen. Eso, desde 20. Ahora, desde 20 me dice que es, no. Desde 20 me dice que es el sonido que ya puede diferenciar el oído. Pero cuando tenemos un oído demasiado agudo, ¿lo escucha desde cuánto? A ver, levante la mano. Desde 3. Desde 3 Hz. Listo. Desde 3 Hz es cuando empieza el oído a sentir las vibraciones o las ondas. La amplitud de onda, cuando tenemos sonidos altos y cuando tenemos sonidos bajos, se habla de presiones, ¿no es cierto? Michelle Guano Luisa, cuando tenemos sonidos altos, ¿qué presión es? ¿Presión positiva o negativa? Presión positiva. Cuando tenemos sonidos altos es presión positiva. Y cuando tenemos sonidos bajos, ¿qué presión es? Presión negativa. Presión negativa. Listo. Ahora, me dice que la presión positiva y la presión negativa son las características de la amplitud de la onda. Nosotros sabíamos que la amplitud de la onda nos puede ayudar a que nosotros podamos diferenciar los sonidos altos y los sonidos bajos. Ahora, todos estos, la frecuencia, la amplitud y la longitud de la onda, ¿en qué nosotros vamos a medir? Ya sabemos, en hertz, en decibeles. Pero esto, ¿en qué fracciones? ¿En fracciones de qué medimos? A ver, ¿quién me responde? A ver, señor Simbaña. De segundos. Fracción de segundos. ¿En fracciones de? Segundos. En fracciones de segundos. Entonces, todos estos elementos nosotros vamos a medir en fracciones de segundos. Sabemos que las características de las ondas nos permiten diferenciar los sonidos. Estos sonidos van a tener una frecuencia, una amplitud y una longitud de onda. Y esto es muy importante porque nos ayuda a que los sonidos sean agradables o desagradables al oído. Listo. Siguiente. Primera actividad en clase, jóvenes. Nosotros tenemos las características de la onda. Estas características, usted va a tomar una captura de pantalla de esta diapositiva y tiene 3 partes que completar. Características de la onda, dice, nos permite distinguir un ¿qué? ¿Qué nos permite distinguir? La frecuencia se mide en qué, la amplitud en qué se mide. Estas 3 partes son las que nosotros tenemos que completar. Primera actividad en clase. Profe, Dígame. ¿la amplitud ponemos en decibeles o positiva y negativa? No, la amplitud medimos en decibeles. Le está clasificada, los sonidos altos se clasifican en sonidos positivos y los sonidos bajos se clasifican en sonidos negativos. La unidad de medida de la amplitud son los decibeles. ¿Sí? Listo. Y la frecuencia en hertz. Seguimos, jóvenes. ¿Qué es el sonido? Me dice que es el sonido. El sonido son sensaciones que son producidas por ondas y estas ondas
son producidas por elementos que nos ayudan a transmitir el sonido. Entonces, el sonido va a tener tres características muy importantes. El oído va a distinguir tres características muy importantes del sonido. Ahora, las ondas ya dejaron de ser ondas. Estas ondas ya se convirtieron en sonido. Ahora, este sonido va a tener tres características que son tono, intensidad y timbre. Estas tres características que yo tengo aquí, cada una va a ser diferente, va a hacer que el sonido sea más fuerte, más grave, más agudo, más suave, dependiendo del instrumento musical que se utilice para generar el sonido o dependiendo de cada una de las características que tenga la onda. Me dice, ¿qué es el tono? Dice, el tono permite diferenciar la frecuencia de onda. Se puede clasificar en el sonido en sonidos altos, medios y bajos. Entonces, el tono lo que hace es que el sonido sea alto, medio o bajo. Esa es la primera característica del sonido. Ahora, la segunda característica del sonido me dice que es la intensidad. Esta intensidad dice que es la amplitud de la onda, que también se mide en decibeles. Entonces, aquí esto es muy importantísimo. La intensidad de la onda se mide en decibeles y en lo más que puede soportar el oído aquí es 120 decibeles, lo que más puede soportar el oído. Cuando el sonido supera los 120 decibeles, cuando el oído ha percibido más de 120 decibeles, el oído tiende a perder sus características, tiende a quedar sordo o ya no distingue los sonidos altos, medios o bajos. Se va a quedar con una sordera. Si escuchamos por más de 2 horas mayor a 120 decibeles, el oído pierde su sensibilidad. Entonces, es muy importante saber que la intensidad, el oído máximo soporta 120 decibeles. Ahora, en los tonos, esto es muy importante. Altos. En los tonos altos nosotros podemos tener hasta 20,000 Hz. Estos 20,000 Hz pueden escucharse, pero en lugares abiertos. Por ejemplo, cuando nosotros asistimos a un concierto, nosotros podemos escuchar ese tono hasta 20,000 Hz. Pero a pesar de eso, que sea en un lugar abierto, cuando nosotros salimos del concierto, nosotros nos quedamos con esa sensación, ¿no es cierto? En los oídos, como que estuviésemos escuchando, como que nos estuviesen hablando a lo lejos. Entonces, esa sensación es la que nosotros tenemos cuando escuchamos un sonido alto. Entonces, hasta 20,000 Hz. En sonidos medios, nosotros podemos escuchar. Sonidos medios, nosotros podemos encontrar hasta 1,200 Hz. Estos 1,200 Hz en sonidos medios nos ayudan a mantener una audición clara. En sonidos medios hasta 1,200 Hz. Y en sonidos bajos, nosotros vamos desde 20 Hz a 500 Hz. Entonces, cada uno de estos elementos, estas características me va ayudando a que nosotros vayamos diferenciando y vayamos ayudándole al oído a que no se lastime. Entonces, el tono siempre nos va a dar una característica para que podamos mantener al oído sano. La intensidad nos dice que podemos escuchar hasta, ¿cuánto les dije que podíamos escuchar, señorita Paz? En la intensidad. decibeles. Sí, podemos escuchar hasta 120 decibeles. Mayor a 120 decibeles, el oído se lastima. Ahora, vamos, la tercera característica me dice que es el timbre. Dice, permite distinguir los sonidos. Ahora, al distinguir los sonidos, nosotros estamos hablando de una característica muy importante, el timbre. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos lo que les gusta escuchar a algunos, ¿no es cierto? La música electrónica. La música
electrónica combina mucho la intensidad, el tono y el timbre. ¿Por qué combina estas características la música electrónica? Porque la música electrónica, hay alguna música, una que se ha clasificado como la música de la nueva era, que nos dice que la intensidad viene a ser menor a la permitida. Nosotros decíamos que máximo podemos escuchar 120 decibeles, ¿no es cierto? Pero la música electrónica viene a tocar en un rango de 80 a 100 decibeles. Quiere decir que esa música va a ser agradable al oído, pero esa música más que todo va a llegar al cerebro y eso es de lo que está tratando de combinar esta música electrónica. Entonces, ahora podemos entender, o sea, ahora yo entiendo el por qué esa música es agradable al oído para los jóvenes, porque entendiendo estas características es la música más equilibrada para el oído. Entonces, todos los sonidos que nosotros escuchamos de la música van a tener intensidad, tono y timbre, pero hay música en la cual enfatizan mucho en la intensidad, enfatizan mucho en el tono, enfatizan mucho en el timbre, pero hay música en la cual son equilibrados todas estas características. Entonces, el sonido cuando llega hacia el cuerpo, el sonido siempre va a llegar en fracción de segundos. Entonces, cuando llega hacia el cuerpo, el primer elemento que va a diferenciar el sonido siempre va a ser el oído. Por eso nosotros debemos tener una agudeza en el oído. Y eso lo diferenciamos por ser más bajo el sonido, lo vamos a diferenciar de 3 Hz. Y cuando es más alto, 120 decibeles. Entonces, son dos características muy importantes que nosotros tenemos. Listo, vamos, preguntas. Para el tono nosotros decíamos que nosotros lo clasificamos en altos, medios y bajos. En altos, en una cantidad de cuánto estamos hablando, señor Maldonado. 20.000 Hz. De 20.000 Hz. Máximo hasta 20.000 Hz. Listo. A máximo hasta 20.000 Hz. ¿Por qué? Pero la característica de este tono alto, máximo hasta 20.000 Hz, pero debe cumplir otra característica. ¿Cuál es la otra característica? Para que no haga tanto daño al oído. Debe realizarse en lugares abiertos. Bien, Caterine. Me dice que se debe realizar en lugares abiertos porque si no, el sonido tiende a ensordecer. Listo. Ahora vamos en sonidos medios, en tonos medios. ¿Cuánto es el nivel que yo debo tener? Benítez. 120 Hz. 120 Hz. Me dice que 120 estos, Hz. listo, estos Hay 120, 1200 1200 Hz. Estos 1200 Hz. Hz, que 200. estos, ¿va a soportar el oído o no va a soportar el oído? Mantiene una audición clara o algo así. Eso, mantiene una audición clara. Por lo general, estos 120 Hz se dice que llegan a cantarlos, llegan a reproducir los cantantes de ópera. Ellos tienen esa agudeza en su voz. Listo. Ahora vamos a los tonos bajos. Los tonos bajos, ¿cuánto debía soportar? A ver, señor Molina. De 20 a 500 Hz. Listo, de 20 a 500 Hz. De 20 a 500 Hz, ¿qué pasa con el oído? A ver, señor Molina. Desde ahí comienza a escuchar ya los sonidos como vienen o algo así. Eso. Desde ahí el oído ya empieza a diferenciar los sonidos. Le ayuda a que todos los sonidos sean agradables al oído. Superando eso, todavía podemos clarificar, pero estamos ya comenzando a dañar el oído. Listo. Vamos. Elementos reproductores.
Estos elementos reproductores son todos los que van a estar ubicados en el vehículo y me ayudan a la reproducción. Un elemento que nosotros tenemos son los cargadores de CDs. Estos cargadores de CDs ahora ya están quedando obsoletos, porque ahora ya tenemos las memorias, ya tenemos la reproducción, que nos conectamos directo del celular al radio del vehículo, pero estos elementos eran controlados o son controlados directamente del radio. Por lo general, estos se utilizan en los Estados Unidos. Ahí utilizan estos elementos. Son cargadores de CDs, llevan en su interior de 6 a 8 CDs de música y pueden ser controlados o manipulados desde el radio. Yo puedo poner lo que yo quiera de música. Lo que yo quiera de música aquí, solamente debo saber en qué bandeja introduje el CD y ahí me va a reproducir la música. El género que yo desee, un elemento reproductor de audio. Procesadores o elementos reproductores. Este elemento reproductor es un procesador digital. Este procesador digital se encuentra en el interior del vehículo, en el interior del radio. Este es el que me ayuda a generar los sonidos que yo tengo. Por ejemplo, cuando pongo en el radio, yo puedo seleccionar con ritmo de jazz, ritmo de rock. Este es el que me ayuda a generar esos ritmos. Entonces, son tarjetas que se llevan en el interior del radio y me ayudan a elegir géneros. Estos géneros pueden estar ya implantados en el radio. Por lo general, siempre vienen implantados en el radio. Y nos ayudan también a procesar señales de video, nos ayudan a procesar señales de internet, señales de los teléfonos celulares. Es muy importante este procesador que viene en el interior del radio. Ahora, después de eso, nosotros tenemos algo muy importante que son los parlantes o los altavoces. Los altavoces, el primer elemento que nosotros vamos a tratar es el tweeter. Dice que nos ayuda a medir frecuencias de 3 a 20 Hz. Nos ayudan a optimizar. Me dice que me ayuda a diferenciar los sonidos. Listo. Este altavoz, el tweeter. Anita, el tweeter, ¿tú has visto en los vehículos en qué parte se encuentran instalados los tweeter, Anita? En la parte de las puertas. Sí, Anita. Ajá, sí, se encuentran instalados en las partes de las puertas, porque son una extensión de los parlantes principales. Entonces me ayudan a que se escuche más claro el sonido. Siguiente altavoz. El siguiente altavoz es un woofer. Dice que soportan de 20 a 4000 Hz. Son de diámetro mucho más grande. Y ahora, estos elementos, ¿en dónde encontramos ubicados? A ver, señor Huaste. Atrás, dice. Atrás. A ver, señor Benítez. Sí, está bien la respuesta. Encontramos ubicados en la parte posterior porque son de mayor diámetro y por lo general se encuentran ubicados cerca de la cajuela. Y son los que nos ayudan a generar mayor dimensión de sonido. Estos, todo rango. Dice, estos todo rango son parlantes de origen del audio y que producen frecuencias de 15 a 18 Hz. Listo, estos parlantes, todo rango. ¿En dónde se encuentran ubicados, señor Flores? Jefferson. En la puerta. ¿En qué puertas? Atrás mismo. No. En las puertas de atrás, dicen de la parte trasera. En la parte posterior delanteras, dicen. y en las puertas delanteras. Los todo rango son de origen. Quiere decir que estos parlantes van a venir incluidos con el radio. No son elementos adicionales. A diferencia que este woofer y este tweeter son elementos adicionales que yo coloco para que el sonido sea más claro. ¿Sí? Listo. Siguiente actividad.
una captura de pantalla y vamos a colocar el nombre. ¿Qué es esto? Estos altavoces, ¿cómo se llaman cada uno de ellos? Toma la captura de pantalla y me envía, por favor, al Classroom. Ahorita, licenciada. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer?